Hola, el objetivo de este video es introducir el concepto de plantillas o templates en C++. En este momento estamos utilizando acá un código que nos permite calcular la derivada de una función utilizando el algoritmo de derivada central. Básicamente lo que hacemos es decir que tenemos pues una función que queremos derivar, la estamos declarando de la manera tradicional, tenemos aquí nuestra declaración, esa es una función que recibe un double y retorna un double. Y esta función lo que hace es realmente en particular, en este caso, retornarnos simplemente 2 por el seno de x menos x. Esta es la función que queremos derivar. Y hemos creado otra función que se llama deriv, que va a retornarnos un double, que es la derivada de nuestra función en este x con una discretización de tamaño h. Por lo tanto, pues esto nos va a dar un número, por eso retorna un double. Y esta función la estamos representando a través de un puntero de función. Entonces aquí tenemos el fptr, que nos va a decir que él va a realmente representar funciones que retornan double y que reciben double. Cuando nosotros tenemos este tipo de sintaxis, que es una sintaxis de C++, entre comillas moderno porque es de 2011, pues estamos como tratando de simplificar un poco la notación de funciones. Entonces estamos tratando de utilizar a una función precisamente como si fuera un argumento sencillo. Si nosotros compilamos este código, entonces podemos simplemente escribir aquí G++, le vamos a poner el estándar C++ 17, la bandera "-g", para poder rastrear algún error que nos bote el sanitizer, que en este caso simplemente es el undefined, y utilizamos nuestra función functionPTR. Para que nos quede más sencillo, vamos a quitar esto y simplemente vamos a compilar nuestro archivo, que en este caso se llama deriv template. Yo lo compilo, lo ejecuto, y entonces aquí nos está escribiendo nuestra derivada aproximada con la derivada central en el punto x igual a 2.3 con un valor de h igual a 0.001. Y eso es todo. Si nosotros, por ejemplo, copiamos este código en CPP Insights, acá, entonces vamos a ver que este código que tenemos aquí, pues realmente cuando lo compilamos, él lo que está haciendo es definir que este fptr realmente es un punto de la función. Y por eso, pues él internamente está haciendo unas pequeñas transformaciones. Nosotros nos estamos ahorrando un poco la notación del asterisco, pero pues realmente al final, a través de este truco del using fptr, pues estamos diciendo es que de alguna manera estamos tratando de resumir y de no tener que utilizar pues esa notación antigua que uno encuentra sobre los punteros a funciones. Que no está mal, simplemente más sencillo así. Ahora bien, ¿qué pasará si nosotros, por ejemplo, queremos calcular ahora la derivada de una función, pero esta función recibe son floats? Entonces pongámoslo, por ejemplo, de esta manera. Vamos a guardar esto con otro nombre. Deriv float.cpp. Entonces voy a copiar acá, voy a llamarlo aquí float. Voy a ponerle aquí float. Le vamos a cambiar el nombre. Podríamos dejar este mismo nombre g porque las funciones se distinguen no solamente por su nombre, sino también por lo que reciben y retornan. Pero pues para más claridad vamos a dejarlo de esta manera. Y eso es por alguna razón. A veces, por ejemplo, cuando uno va a programar en tarjetas gráficas, se le pide que el tipo de datos que va a utilizar es flotante. Entonces, eso es un problema típico. Y vamos a ponerle aquí, no sé, 2 por coseno de x menos x. Es básicamente lo mismo, pero estamos utilizando float. Entonces, ¿qué pasará si yo, por ejemplo, vengo acá y le digo, quiero que usted no me calcule solamente la derivada de esa f, sino también la derivada de esta función g, que es nuestra función que recibe flotantes y retorna flotantes? Entonces vamos a ver qué nos dice acá nuestro compilador. Él compila en este momento y vamos a ver qué resultados nos ofrece. Entonces, claro, obviamente compila porque estoy utilizando el otro código, ¿no? Error típico. Entonces, aquí, deriv float. Ahora sí vamos a compilar este código actual. Y entonces él me está diciendo, hay un error. No hay una función llamada deriv que yo pueda aplicar a g. ¿Y por qué? Porque resulta que nosotros cuando estamos mandándole este puntero fptr, le estamos diciendo que fptr es un puntero que representa funciones que reciben double y que retornan double, como lo ven acá. En ningún momento hemos hablado de float. Entonces él dice que no hay ninguna conversión, digamos, explícita para poder llegar de una, digamos, para tener esta representación float float, cuando lo que realmente tenemos es esta representación double double.
Entonces estamos enfrentándonos a un problema que es como muy raro porque pues finalmente yo quiero aplicar el mismo argumento y eso como que no debería depender del tipo de datos. Y precisamente no debería depender del tipo de datos porque el algoritmo como tal es el mismo y lo único que está cambiando es el tipo de datos. Y acá es donde aparecen las templates. Las templates son las que nos permiten a nosotros crear funciones genéricas que nos van a permitir pues aplicar el mismo algoritmo independiente del tipo de datos. ¿Y cómo se hace eso? Pues voy a guardarlo en otro archivo. Vamos a llamar template, bueno, deriv template.cpp. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que lo que queremos es aplicar el mismo algoritmo de derivadas a dos funciones independientes de su tipo de datos. Entonces, eso quiere decir que vamos a declarar a deriv como una template y para eso ustedes escriben lo siguiente. Escriben la palabra clave template y dentro de este símbolo de menor y mayor van a colocar los nombres genéricos de los tipos de datos que van a utilizar. Es típico ponerle, por ejemplo, t, pero pues se le puede poner un tipo, digamos, un nombre mucho más explícito. Y es típico ponerle class, pero también pueden utilizar type name. Cualquiera de los dos está bien. Para el caso dado, nosotros como estamos diciendo que es para hacer genérico el tipo de datos, pues vamos a dejarlo type name. Y le podemos colocar t. Entonces, esta t lo que va a hacer es aparecer acá, porque ahora el tipo de datos de la función que vamos a enviar es completamente arbitrario. Y con esto estamos convirtiendo a nuestra función en una template. Muy sencillo. Entonces simplemente venimos acá, también vamos a la implementación, cambiamos esto, le ponemos aquí es un tipo T cualquiera. Y ahora lo que va a hacer nuestro código es lo siguiente. Cuando yo llame aquí a mi función deriv con esta f, el compilador va a crear una instancia de esta plantilla en donde va a reemplazar esta t por algo que es double double, porque estoy llamándolo con f. Mientras que cuando yo lo llame con g, él va a crear otra instancia de la misma función de esta, pero ahora con el tipo float float. Vamos a guardar. Vamos a compilar. Deriv template.cpp y ya compiló nuestro código. Y entonces si lo ejecutamos, pues ahí tenemos, si se llama deriv template, espérense que aquí, file, save as, ya teníamos ese mismo nombre, template2.cpp, listo, vamos a compilar ahora sí. Y aquí creo que hice algo mal, sí, aquí coloqué algo erróneo, quiero un 1. Ok, y ahora entonces vamos a revisar este error. Si nos fijamos, pues simplemente era porque aquí no habíamos colocado la G, ¿no? Hemos dejado la F. Ok, entonces ya guardé, volvemos acá, compilamos y ya compiló apropiadamente. Y corremos y entonces ya funcionó. Básicamente el truco fue decirle, oiga, yo quiero que usted use una función completamente genérica, quiero que funcione en cualquier tipo de datos, en cualquier tipo de datos para las funciones, cualquier tipo de función, es lo que le estoy diciendo, porque este T es el genérico. Y él entonces pues está diciendo, ok, cada vez que usted me mande entonces una función, yo voy a mirar sus tipos de datos y voy a generar una versión del algoritmo de div para esos tipos de datos. Mire que yo puedo quitar completamente ese puntero de función que tenemos antes, compilo, ejecuto y me da lo mismo. Si vamos a CPP Insights, vamos a ver si él nos muestra explícitamente lo que está sucediendo. Entonces, lo ponemos acá. Quiero que ustedes aquí a la derecha pues vean el código que se está generando. Entonces mire que cuando nosotros estamos haciendo este código, él está instanciando, ¿sí? Aquí tenemos nuestra template, está creando una instancia de esta template, mírenla, esta es la template genérica, está creando una instancia para double double
y está creando otra instancia para float. O sea, el compilador está compilando por nosotros y está escribiendo código por nosotros. Nosotros simplemente le damos el algoritmo genérico y el compilador, dependiendo de cómo utilicemos nosotros ese algoritmo genérico, va a darse cuenta que va a necesitar crear y crear y crear más funciones. Entonces, esto es muy poderoso, esto se llama metaprogramming. Nosotros no vamos a entrar demasiado en el detalle del metaprogramming, pero es para que ustedes vean cómo puede hacer una de las funciones un poco más genéricas. Entonces, de esa manera hemos resuelto el problema y si yo de pronto creara otra función plantilla, otra función con enteros o con long double, ya no va a haber problema. A todas las vamos a poder derivar porque simplemente nuestro compilador va a generar, a partir de este algoritmo genérico, va a generar tipo de datos apropiado. Entonces miren que aquí volvimos genérico el tipo de datos que recibe y que retorna nuestra función. Eso fue lo que volvimos completamente genérico. ¿Qué restricciones sigue teniendo pues acá nuestro algoritmo? Que la función debe recibir un solo argumento. Ese es el tipo de restricciones. Pero no más. Entonces hemos convertido un poco nuestro código en algo un poquito más genérico. Por último, quería hablar de qué pasa cuando uno quiere separar la implementación, la función main y todo este tipo de cosas, cuando uno quiere como modularizar su código. Resulta que las plantillas, de forma sencilla, yo no las puedo separar en headers que vayan en un punto H y en CPPs. Porque las plantillas, como tienes que estar instanciadas, como ustedes vieron acá, tienen que ser instanciadas en diferentes tipos de datos, ¿sí? Tienen ciertas restricciones. No hay una manera como relativamente sencilla de hacerlo. Con los módulos de C++20 es probable que se resuelva, pero eso no está completamente soportado. Entonces, si yo quisiera separar mi plantilla, ponerla en otro archivo nuevo para separarla de la función main y poderla utilizar en otros contextos y con otras funciones main, yo tendría que poner tanto la declaración como la implementación en el mismo archivo .h. Eso es como digamos la única restricción que uno tendría si quisiera separar las plantillas como tal, las funciones plantilla. De resto de todas las otras funciones sí lo puedo hacer. Eso es todo, entonces muchas gracias. Esta fue una introducción a las plantillas. Nos permiten de forma genérica olvidarnos del tipo de datos. Si ustedes quieren, por ejemplo, tener dos tipos genéricos de datos, que aquí, por ejemplo, sea también para float o para long double, entonces ustedes ponen coma, type name y le ponen otro nombre. Y entonces aquí le ponen, mire, esto también es una plantilla en donde esto puede ser un double o un float o lo que sea. Todo lo que ustedes coloquen acá implica que aquí abajo son tipos de datos genéricos. Y el compilador, cuando vea llamadas a esa función, va a ir cambiando y va a ir generando nuestras funciones de div como nosotros necesitemos. Entonces es algo muy poderoso, es una técnica muy poderosa para poder hacer muy genérica nuestras funciones y lo vamos a usar en lo que sigue porque ahora lo que vamos a tratar es de mandarle a nuestra función de derivadas no funciones normales como estas que tenemos acá, sino que le vamos a mandar objetos más generales que se comportan como funciones. Entonces, por favor, revisar el siguiente video. Gracias por su atención.